Bueno, pues voy a empezar y esta es la primera actividad como más pública dentro del marco del encuentro de músicas tradicionales, que este año pues celebramos nuestra 9ª edición. Es todo una declaración de intenciones, porque llevar a cabo este proyecto pues nos conlleva un gran esfuerzo y lo hacemos pues encantadísimos, y cada año vamos consiguiendo pues, que más grupos se interesen por este encuentro, más grupos se interesen por RAUS y más grupos quieran venir y participar de este encuentro de músicas tradicionales. Hoy empezamos con este concierto, digamos la parte más pública. Mañana en la plaza también habrá pues más actividades, un taller de bailes, un grupo que los tenemos aquí detrás, que han venido de Chequia, de la República Checa. Actuará también mañana en la plaza, y ya el viernes pues tenemos la llegada masiva de todos los grupos que participan, y el sábado pues contaremos pues con unos 140 músicos y danzantes que vienen. Danzantes no son muchos, pero están, digamos, involucrados por la parte que toca lo que es la cultura popular y el baile, y estaremos pues todo el día en la plaza pues con actividades, una conferencia muy interesante sobre el folclore de Asturias, que lo dará un folclorista que se llama Dani García de la Cuesta, que es famoso eminencia en Asturias, y lo tenemos aquí. Será en la casa de Heredia, en la casa de la comarca, arriba en el salón de actos o salón de plenos, no sé muy bien cómo llamarlo, porque es pues eso, allí. Y nada, nos esperamos en todos los actos. Voy a empezar esta especie de, podríamos decir, medio concierto comentado, charla concierto, como queráis, de la mejor manera que se me ocurre. Ya no pego esta chapa ahora mismo, la acabo y la voy a empezar tocando. Y normalmente a mí me soléis ver quizás tocando la gaita o con este instrumento, entonces voy a empezar con este, pero no es la gaita que estamos acostumbrados a escuchar, porque tiene una pieza del instrumento que es muy especial, que es esta de aquí, que es el clarín, que es el que le llamamos, y es un clarín que se le llaman el grall de Capella, porque es una pieza que se encontró en Casa Llargo en Capella, y tiene una sonoridad antigua muy interesante, que era muy común en el Pirineo. Una primera época, que es con todos los instrumentos, como pueden ser la gaita, rabeles, toda la cultura, digamos, de lo que es el violín de montaña, que se le llama también. Y después, cuando aparecen otros instrumentos como el acordeón, incluso como la guitarra, los guitarros, los instrumentos de la rondalla, que marca un punto de inflexión, ¿no? Y diréis, ¿y esto por qué? Por dos motivos. Primero,
digamos, esta primera época, estos primeros instrumentos, como está diciendo, gaitas, clarines de pastor, diferentes tipos de oboes, rabeles, todos estos instrumentos vienen de una tradición pastoril y de un solo músico normalmente que tocaba estos instrumentos, como mucho se acompañaba de alguien, ¿no? El músico tocaba y cantaba a la vez, o el músico tocaba y había alguien que cantaba con él. ¿Esto qué implica? Pues que eran instrumentos que tenían cierta libertad rítmica, es decir, el ritmo no era un ritmo pautado ni era un ritmo, digamos, estable, como sucede cuando aparece el acordeón o cuando aparecen las guitarras, que digamos todas las canciones empiezan a tener ya, dejan de tener este ritmo, digamos, ad libitum, que se le dice en música clásica, ¿no? Como más libre, para tener un ritmo totalmente, digamos, marcado e incluso, podríamos decir, entre comillas, más bailable, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de estos instrumentos antiguos, ¿no? Y hace unos años se recuperó un instrumento que para mí es muy importante, que es el rebec de Ribagorza. Era un violín, una especie de rabel, que se encontró en una casa de Boí y que supuestamente venía de una casa de Barruera, en el Valle de Boí. Buscando instrumentos y vamos, hablando con gente mayor, por otro proyecto, que es un proyecto de las flautas de Pastor y instrumentos de pastores, me empiezan a hablar también de este instrumento. Y coincide, yo no digo nada, pregunto, pero coincide más o menos en descripción y en el uso con este instrumento que me encuentro que lo recuperó un luthier que se llama Josep Cruelles, hizo todo un trabajo muy interesante para recuperar este instrumento y gracias a él pues tenemos este instrumento. Claro, ¿de dónde vienen todos estos instrumentos? Pues vienen de épocas muy antiguas, de la Edad Media. Encontramos ya este tipo de instrumentos, de los rabeles, los rebecs, que se pueden tocar con dos técnicas, ¿no? Por así decirlo. Una sería sentado, con el instrumento como lo voy a tocar yo, porque me es mucho más cómodo, y la siguiente sería de pie o sentado, pero ya, digamos, con el instrumento en el brazo. La primera se le llama da gamba porque tenemos el instrumento que son las piernas las que nos aguantan el instrumento, y da braccio, que sería el brazo que sostiene el instrumento. Esto es posible con instrumentos un poquito más pequeños y menos pesados. Cuando el instrumento es un poco más grande y más pesado, pues directamente lo más cómodo es tocarlo en las piernas, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con el primero y a coger este de aquí. Encontramos también, esta es una copia de instrumentos que podemos encontrar, antes lo decía, en la iglesia, por ejemplo, de San Miqueo de Viella. Encontramos en el pórtico toda una serie de instrumentos, encontramos encontramos esa viola, encontramos varios instrumentos de cuerda, a la vez que gaitas, flautas, oboes, etc. Bueno, la parte interesante es que cuando tocamos estos instrumentos la técnica se le llama también como música con bordón, porque siempre utilizamos dos cuerdas. Con una cuerda haríamos lo que es la melodía y con la otra cuerda lo que hacemos es, digamos, tocar un pequeño bordón como fuera el de la gaita, una nota que va sonando constantemente. En la gaita no sería rítmico porque es un sonido que va saliendo el aire y no tiene ningún tipo de ritmo, pero aquí al ir moviendo el arco para hacer la melodía, pues ese bordón también funciona con la melodía. Bueno, pues con este rebec os voy a tocar dos piezas. Una es una madruga. Tenemos varias versiones de la madruga, cosa que para la mayoría es una información bastante desconocida, pero sobre el 1933 visitan Graus dos componistas para una obra que se le llama el cançoner popular de la Generalitat de Cataluña, y visitan Graus, y de ahí extraen un montón de información y investigan, bueno, hablan con Vicente Barros y también con Joaquín Mazana Ciutat.
El primero les da una versión de la madruga, que es la que tocaré, que es una versión cantada. Y el segundo les transcriben de él y les interpreta una versión que es instrumental. Y ninguna de las dos coincide con la versión actual. Entonces, actualmente tendríamos 3 versiones de una misma canción en un mismo pueblo, ¿no? Digamos, en la Villa de Graus, pues tendríamos estas 3 versiones, ¿no? Y la siguiente es el Arrastrar, que es una pieza también muy interesante, que viene de Benavarra, con una rítmica y... bueno, la escuchamos. Otra de las piezas emblemáticas que tenemos en Aragón son las carrelinas. Me acuerdo que cuando bajamos a tocar para la Expo, una anécdota que vivimos con algún danzante de aquí de Graus, y era porque otros grupos que bailaban también bailaban una carrelina. Encontramos, por ejemplo, carrelinas en Graus, en Benavarre, simplemente en, digamos, lo que es Ribagorza, tenemos en Graus, en Benavarre, en Camporrells como Ribagorza histórica, en Caserras también había otra, en Estupiñán también había otra carrelina, y después ya en zona, digamos, de gaita de Monegros, encontraríamos en Sariñena, en Sena, en varios pueblos de Monegros también encontramos esta misma canción. En Tamarite, tiene una estructura similar en todos los sitios y además la letra en todas es muy parecida. Esta semana estamos haciendo un taller para niños, para que aprendan canciones que se cantaban hace años aquí en Ribagorza, como puede ser pues, la carrelina o incluso la madruga, entre otras muchas, y pues, por comparación les he enseñado otra carrelina, ¿no? Una carrelina que se baila en Monegros. Yo hoy os voy a interpretar pues, varias carrelinas de las 3, digamos, que tenemos en Ribagorza, que actualmente siguen bailándose, que sería la carrelina de Benavarre, la carrelina de Camporrells y la carrelina de Graus. Y veréis que quizás la de Graus es
un poco más ornamentada, un poco diferente, pero todas responden a este mismo patrón y a esta misma estructura melódica e incluso rítmica. a otro tipo de instrumentos, digamos, de cuerda, que después también los han evolucionado en otro tipo de instrumento. Digamos, este relé, que lo podemos encontrar, como os decía, en estas iconografías musicales, está hecho de una sola pieza de madera. Al final esto es una cuchara, para que nos entendamos, ¿no? Cogemos una pieza entera de madera, hacemos un rebaje, hacemos una cuchara, le ponemos una tapa, un diapasón en las cuerdas y ya sonaba, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un instrumento que para lo pequeño que es, suena bastante grave, porque las cuerdas son también bastante gruesas.
Y este después es el que ha evolucionado con los gravetes también. Entonces, este de aquí sería el instrumento, digamos, pastoril, que ya pasa a tener prácticamente la misma forma, pero lo podemos encontrar con una tapa plana o con la tapa también como este, digamos la caja como este. Y de aquí nos vamos a otro tipo, que es, digamos, el que después acaba evolucionando con lo que se le llama el violín de montaña, que es este de aquí. Una diferencia que ya vemos enseguida es que el primero que os he enseñado son 3 cuerdas y este ¿cuántas? Hay una, ¿estáis viendo bien, no? No. Aquí 4. Tenemos una cuerda más, eso pues implica que hay más posibilidades. Este ya se toca, lo pueden tocar si es un poquito más pequeño, se toca en el brazo, etcétera, ¿no? Las técnicas al final, pues bueno, cada uno lo que le vaya mejor también. Ya es muy parecido al violín, pero nos falta, digamos, esta forma redondeada de los laterales. ¿Qué implica eso? Pues que muchas veces cuando queremos tocar una de las últimas cuerdas, si no se tiene un poquito de tino, se acaba tocando el lateral y entonces la cuerda no suena porque toco el lateral y estoy tocando el lateral del instrumento. Entonces, con el tiempo, ¿qué es lo que hicieron? Rebajar un poco los laterales y de esa manera era más fácil tocar. Bueno, vamos a tocar con este que tenemos otras posibilidades para que lo escuchen. Una pieza que también está bastante desaparecida y es una canción que se recogió también aquí en Graus por estos folcloristas que vinieron en el 33, que se llama la canción de la mojiganga. ¿Alguno la conocéis? No es la que se canta al final de la mojiganga ni esas historias, ¿no? No, ni ven de aquí, esa no. Es otra, y era un baile que se bailaba justo antes, mientras se hacía un pasacalles antes de la mojiganga, o al menos así lo recoge. Y es una melodía que seguramente a muchos os sonará y encontraréis parecidos, y otras, cuando la empieza a tocar diréis, pero si está tocando la culebreta, y sin embargo va variando y utiliza partes de la culebreta, partes nuevas que se incorporan y para hacer este baile.
mezcla, digamos, de estos dos que os he enseñado con esta innovación, que sería darle un poquito la forma al instrumento, llegamos a este otro, que es el Rebec de Ribagorza. Si os fijáis, también es una pieza entera de nogal, pero ya hay una cosa que no incorpora, que es esta pieza de madera que nos sirve para ir poniendo los dedos, que tendríamos en un violín o teníamos en el otro Rebec de tiro largo. En este caso, pues es simplemente sobre la misma pieza de nogal, pues lo mismo, la forma de una cuchara, pero digamos, la tapa ya no es de madera y es un trozo de piel. En la tradición de los rabeles, con lo cual ya estamos ahora mismo entrando en los instrumentos que ya no, por así decirlo, no estaban construidos por luthieres o constructores de instrumentos, sino por muchas veces por pastores directamente. En la Puebla de Fantova hay un señor que ahora pues no me acuerdo cómo se llama, pero me explicaba todo el tema de las flautas, porque él de niño había trabajado con pastores y bueno, se hacía él mismo sus flautas. Bueno, me hizo mucha gracia porque cuando lo entrevistaba me había hecho 2 flautas de caña que sonaban muy bien y además bastante bien afinadas, y tenía una flauta de plástico de estas del colegio. ¿Vosotras tenéis una flauta de esas del cole? ¿No? Bueno, pues ya la tendréis. O a lo mejor no. Y claro, me decía, esta sí que suena bien, ¿no? Y yo pensaba, es que yo no quiero hablar de esa flauta, pero para él era un instrumento muy importante y tampoco podía despreciarlo, ¿no? A mí me interesaban las otras. Y entonces me habló de que más arriba de la Puebla de Fantova, por unas aldeas y... bueno, había algunos pastores que se hacían un instrumento muy parecido a este. Con lo cual, pues, ahora hay que seguir la pista de estos instrumentos, ¿no? La piel le da un sonido totalmente diferente a la madera, y veréis que, como me dijo un señor mayor un día que hice un concierto y lo toqué, me dijo, ostras, es que esto suena viejo. Y le dije, pues sí, si usted dice que suena viejo, pues sonará viejo. El arco ya, si os fijáis, es mucho más tosco, ya es directamente una vara de avellano con crin de pelos de caballo atado directamente, y le da un sonido pues muy bonito. Rebec, este que viene de la familia de los Rebecs y Rabeles,
hay muy pocas diferencias, pero las hay. Una de sus funciones era acompañar al canto, y era que el propio músico que lo tocaba pues cantaba. Normalmente se cantaban romances. Los romances son historias, algunas más moralizantes, otras menos, y que es una historia, ¿no? Y estas historias, la mayor parte de músicos que tocaban y que cantaban eran ciegos. Tenemos en todo el norte de la península una gran tradición de lo que se llaman los romances de ciego, y eran estas canciones que pues, los ciegos tocaban con el rabel o el rebec, y los que ya tenían un poder adquisitivo un poquito más alto los tocaban con una zanfona. Para los que no tengáis o no conozcáis el instrumento, es una caja de resonancia con una especie de molinillo que se va girando y acciona una rueda que va frotando constantemente unas cuerdas. Entonces en la mano izquierda lleva un teclado, y pues con la mano izquierda vamos haciendo las notas y las melodías, y con la derecha le vamos dando a esta rueda, accionando este molinillo y esta rueda para que siga frotando las cuerdas, y al final es así como con el arco llegamos a un punto que hay que cambiar, digamos con la rueda, pues eso nunca para, y entonces digamos suena como una gaita, porque es un sonido constante y continuo, ¿no? Los músicos que tenían digamos este instrumento, que la zanfona, pues tenían muchas más posibilidades, y sin embargo, pues claro, el rabel o el rebec era un instrumento mucho más sencillo, también tenía muchas posibilidades, pero no era una zanfona. Entonces muchas veces lo que intentaban era, con el arco y con la manera de pasar el arco, era imitar ese sonido de las zanfonas. Voy a intentar cantar y tocar a la vez para que veáis un poco el efecto, pero no es de momento ni fuerte, ni cantar, ni tocar y cantar a la vez. Y vosotras dos sabéis la cardelina, ¿no? Se baila, así me ayudáis. ¿O no? ¿O tenéis vergüenza? Estos folcloristas que a lo largo del siglo XX han aparecido aquí en Graus. En principio os nombraba dos. Sus nombres son Joan Amades y Joan Tomás, que vinieron en el 33, pero después tenemos otros muchos, como Arcadio Larrea, que también estuvo por aquí y nos dejó unas informaciones muy interesantes, que son las fichas de las personas a las que entrevistó y a las que hizo cantar algunas canciones, que gracias a esta gente que vino en este inicio del siglo XX o en esta primera mitad, pues tenemos mucha información, ¿no? Cosas que recogían pues era, primero, evidentemente el nombre, la edad, el lugar de nacimiento, porque podría ser alguien que llevara aquí, que tuviera 60 años, pero simplemente llevara aquí 20 y viniera pues de Extremadura y acaeciera aquí, y claro, trajera canciones de otros sitios que no eran las propias de aquí.
Por eso era importante el lugar de nacimiento y el lugar donde vivía. Y después, pues bueno, todo lo que son las letras y las transcripciones de las canciones, ¿no? Vamos, para mí es un tesoro toda esta información, porque bueno, nos permite recuperar muchas melodías que de otra manera se habrían perdido, ¿no? Otra fuente de recuperación de estas músicas era una cosa que se le llaman los libros de órgano o los cuadernos de órgano. Aquí tenemos un organista que seguramente podrá dar mucha más información de estos cuadernos de órgano. Los encontramos en muchas iglesias ya con cierta importancia que tenían algún organista, y muchos de ellos recogían ciertas melodías de carácter popular que después podían utilizar para realizar sus composiciones, invenciones, etc., ¿no? Aquí, muy cerca de aquí, tenemos varios de estos libros de órgano. Tenemos, por ejemplo, uno en Tamarite, que es muy interesante. En Lleida también hay uno que es muy extenso y muy bonito, porque encontramos muchísimas melodías populares. Una de ellas muy parecida al Arrastrat de Benabarre, prácticamente la canción, bueno, la estructura es igual, cambian algunas notas, pero lo encontramos en ese libro de órgano. Después otras, digamos, obras que son más nuevas, porque nos hablan de canciones de indianos, que ya, pues, de las personas que se iban a las Indias, y nos lleva, pues, a unas épocas que la verdad es que de otra manera no sabríamos qué melodías tocaban, porque por un lado sí que tenemos muy claro cuál era la música clásica, digamos, que se hacía en esa época, pero la popular no está tan claro. Y sí que había gustos muy parecidos a las melodías que, por ejemplo, podemos encontrar en muchos de los danzas que se interpretan actualmente. Hay otras que evidentemente tendrían otras características por cuestiones de los instrumentos, como la primera gaita que he tocado, pero pues otras ya tienen un carácter mucho más moderno, más popular. Y ya para acabar con un poco de esos instrumentos que ya es bastante complicado de ver, voy a tocar unos canarios. Los canarios eran unas piezas de carácter un poco más vivo, más rápido, y es un canario que se encuentra en este llibre d'orgue de la Seu Vella de Lleida, es la Catedral Vieja, la que cuando llegamos a Lleida vemos ahí encima de la ciudad. Y por otro lado, unas melodías que se encuentran también en el libro de órgano de Tamarite, que son muchos, están transcritas, y las anotaciones pone baile de gaita o melodía de gaita. Están todas muy vinculadas a este instrumento, y lo curioso además es que coinciden con todo el registro del instrumento. Gracias a eso pues tenemos un montón de melodías, como 20 o 25 melodías creo que hay en Tamarite, que responden, pues, que están dentro de este cuaderno de órgano de la iglesia de Tamarite, y que responden a estas melodías, digamos, de carácter popular, y que entran perfectamente en este registro del instrumento. Voy a empezar con unas de Tamarite y me vais a perdonar porque estas son las de memoria, entonces voy a irlas leyendo.
ahora voy con... con estos canarios y con esto pues ya acabaremos. Si al acabar esta predica que acabo de hacer y os queréis acercar a ver más de cerca los instrumentos, pues no hay ningún problema. Y si os queréis ver de cerca, tocarlos un poco, pues no hay problema, ¿vale? Muchas gracias y nada, mañana pues seguimos con más actividades del encuentro de músicas tradicionales. El viernes estaremos a tope en la plaza y el sábado pues también. Gracias. Quisiera agradecer a Anabel y a su familia por dejarnos hacer este concierto en este lugar tan emblemático, tan bonito y además que ha formado parte de este proyecto de los patios de arte, que es un proyecto que me parece interesantísimo y que debería seguir en Graus. Y nada, también las gracias por esta oportunidad.